Damos la bienvenida a nuestro hermano Santiago Facundo del Ministerio Apoyo Bíblico, una vez más, un lunes más, acá acompañándonos, trayéndonos realmente siempre algún tema, ¿no?, para reflexionar, pero no para reflexionar, sino para aumentar el conocimiento, porque así como lo dice el Ministerio Apoyo Bíblico, ¿no?, apoya realmente al conocimiento, a que nosotros aumentemos el conocimiento día a día. Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, Víctor, Aldo, y como siempre, un saludo a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, otro lunes más que nos permite el Señor compartir, y a pesar de ser un día bastante caluroso, así es, que se suele bajar un poco el rendimiento, pero gloria a Dios que nos permite estar aquí. Así que bueno, como ya nos conocen, esta vez me vine un poquito más preparado. Bien. Traje unas cuantas diapositivas, por así decirlo. Tenemos la diapositiva, la primera, que es de servicio, de lo que es IBI, Iglesia Bíblica Independiente, y el Ministerio Apoyo Bíblico. Así es. Bueno, ahí están nuestros teléfonos, las páginas. Ya Isaías, cuando pueda, lo va a mostrar. Y un poco para que nos conozcan. Ha sido bueno, que agradezco mucho el programa porque hemos tenido ciertas consultas, por lo menos acá en Salta. Antes la consulta venía más de afuera, porque el ministerio nuestro tiene más repercusión afuera que dentro de la provincia. Pero gloria a Dios, y gracias a la radio, al programa que ustedes llevan adelante, nos permiten también interactuar con algunas personas. Así que bueno, ahí le dejamos los teléfonos, las direcciones, las páginas, por si se quieren comunicar. Tenemos taller de estudio que ya lanzamos el año que viene. Ya hemos terminado recientemente los estudios de apoyo bíblico. ¿Ya lo terminaron? Ya lo terminamos, sí. El lunes de la semana pasada. Entonces hay que esperar el año que viene. Sí, más o menos en marzo, mediados de marzo siempre lanzamos. Así que bueno, así te espero de nuevo. Amén. No solamente a mí. No, a todos. La mayoría de los cursos, de los talleres, son de acceso gratuito. Lo único que tienen que es Biblia, libro, ganas de estudiar y una carpeta para escribir. Con eso es suficiente. Genial. Gloria a Dios. Tiempos cortos ahora, ¿no? ¿Verdad? Bien, traje hoy un tema que vamos a hablar respecto de las evidencias que hay acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. O sea, hablamos de Jesús como persona histórica. Al menos traje esto el día de hoy. ¿Hay que hacer una intro más o lanzamos? No, vamos nomás, vamos para adelante porque el tiempo apremia. El tiempo apremia, así es. Bueno, este programa es de evangelismo, y cada vez que sea de evangelismo, a mí me gusta sumarme, porque siento que lo que realmente salva a los hombres es el evangelio del Señor Jesús. Así es. Y hablar del evangelio es también hablar de la vida, obra y enseñanza de Jesús. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la persona histórica, ya que llevamos 300 años en la que se intenta borrar de la historia el nombre del Señor Jesús. Se intenta borrar la historia de Jesús. Y ustedes mismos que han ido ya a la escuela secundaria, algunos han estudiado en la universidad, ya se dan cuenta de que de Jesús no se habla absolutamente nada. Se fecha, estamos en un sistema calendario que es antes de Cristo y después de Cristo, pero como vos le haces esa pregunta a un profesor, generalmente te esquivan la pregunta y no quieren hablar del tema. Pero la cuestión sería, ¿por qué? ¿Por qué no se quiere hablar de Jesús como una persona histórica? Vamos a hacer entonces una serie de preguntas, y si alguno quiere cooperar también. La primera pregunta que se suele hacer las personas es, ¿existió o no existió Jesús? ¿Qué evidencias hay al respecto? Bien. Jesús ha sido y es la fuente de inspiración de muchas obras literarias, y lo ha sido a lo largo de casi 2000 años. La mayor fuente escritural que tenemos de una persona en la historia es justamente de Jesús. Y si a eso agregamos la anticipación profética, sumamos un sinfín de manuscritos que son hoy en día contables. ¿Y por qué cuesta tanto hablar de Jesús? Porque al hablar de Jesús estamos hablando de un hombre que mediante un homicidio, mediante un asesinato, convirtió ese asesinato en un medio para salvar a los hombres. Un asesinato público, dictado el actor intelectual, los judíos, y el autor material de esa crucifixión, los romanos, ¿sí? Así que queda documentado, la muerte de Jesús no fue una muerte accidental, sino que fue una muerte producto de un juicio. Y todo eso queda completamente documentado. Y también quedó documentada la resurrección. Y esta es la parte que no le gusta a la mayoría de las personas. Y esa es también la razón por la que muchos llaman al Evangelio locura. Es locura para los incrédulos. Pero hoy en día, inclusive en esta circunstancia en la que nosotros somos adoctrinados de temprana edad,
sin Dios en las escuelas. No obstante, seguimos buscando a Dios y también como persona histórica. Saber, que sepan todas las personas, los oyentes, que Jesús es visto universalmente como una persona que existió, vivió en este mundo, resucitó y demostró que su doctrina era verdad. Y trajo un espíritu que nos da vida eterna. Y pienso que esa es la razón por la que en el nombre del Señor la historia de Jesús se intenta sacar de las Escrituras. La Biblia misma está siendo rechazada, ¿sí? Pero no sé si serán conscientes. Por ejemplo, mi papá fue educado medianamente en la década del 50. Yo soy de la generación X, no sé si conocen un poco los términos, los nacidos del 74 en adelante hasta el 90 aproximadamente, se llama la generación X, la generación comprimida por así decirlo, que hemos crecido sin el estudio bíblico dentro de las escuelas. Siempre había una materia que se llamaba religión, sí, pero quedaba por el costado. Ni siquiera te calificaba si pasaba o no de grado, no sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Pero bueno, pero ya hoy en día, después del año 2000, directamente la escritura fue rechazada. Es rechazada como obra literaria y no se puede usar dentro del sistema educativo. No obstante, podemos demostrar también la existencia de Jesús sin la Biblia. ¿Está bien? Y eso en cierta forma es lo que quiero el día de hoy. Y bueno, traje algunas diapositivas. Vamos a iniciar hablando de historia, vemos el significado de historia. ¿Qué es la historia? Tenemos que definirla. Entonces, conocemos la historia como el conocimiento del pasado basado en testimonio. ¿Bien? Si cada uno puede escribir su propia historia, la historia de un pariente o de alguien, usa esto, usa el conocimiento que tiene el pasado, evalúa esa evidencia, pero si a ese conocimiento le agregamos un método riguroso, eficiente, capaz de detectar la fiabilidad de esos testimonios, convertimos a la historia en una ciencia. ¿Bien? ¿Me están siguiendo? Entonces la historia es considerada hoy en día una ciencia. Una ciencia que aplica a diferentes tipos de métodos, entre ellos el que más utilizamos nosotros es el método legal. El método legal es exactamente el mismo que usan la mayoría de las Supremas Cortes de Justicia cuando tienen que evaluar o que tienen que considerar cierta situación. ¿Sí? Sí. Un juez, cuando dictamina un veredicto, lo que hace es analizar las evidencias y propone la veracidad, la fidelidad de los tales y emite un veredicto. Bien, la historia es exactamente, usa el mismo método. ¿De acuerdo? A ese método se llama método legal. O sea que la ciencia histórica es conocimiento más un método legal. Ahora, a esa ciencia se le acompañan muchas ramas. Y voy a tratar de simplificar un poco. Una es la historiografía. La historiografía es la cantidad de manuscritos históricos que existen referente a una persona, a un hecho, a algún evento histórico. A eso se le agrega otra ciencia que es la datación. La datación es aquella que se encarga de medir la antigüedad de un evento y medir la antigüedad de un testimonio. Hay disciplinas nuevas que se han agregado hace 200 años, una de ellas es la arqueología. Sí, antes la mayoría de la evidencia siempre era tratada manuscrito, pero se agrega la arqueología. La arqueología se trata de recopilar elementos de carácter artístico, antiguo, sean monumentos, estructuras, rastros arqueológicos, bueno, todo eso y está muy de moda hoy en día. Finalmente hay varias más. Tenemos la cronología, que es una vez que tenemos los eventos, tratar de ubicarlo en el tiempo. ¿Sí? Y dentro de lo que es la historiografía hay una ciencia que se agrega que es la paleografía. La paleografía determina el tipo de escritura que se utilizó. Hace un análisis de la escritura y en base a esa escritura se dice fue escrito en tal tiempo. ¿Sí? Deben saber que la escritura misma cambia en el tiempo. O sea, no evoluciona, pero sí se producen actualizaciones. ¿Sí? Entonces, a través de esas actualizaciones, por ejemplo, pues, si voy a encontrar una carta antigua escrita en carta, ya sabes que la imprenta viene posterior al siglo XV, XVI. Entonces, si encuentran manuscrito en carta, en español, hablando de esto más estrictamente, estamos hablando de una periodicidad anterior al siglo XVIII, XVII, XV. ¿Se entiende? Sí. Pero ya con la imprenta significa que ya tenemos otra datación. Y finalmente la periodización, que es un subconjunto de las cosas que hemos hablado. Entonces, si medimos la Biblia como evidencia histórica, tenemos que aplicar este método legal y vamos a concluir que la Biblia realmente tiene testimonio suficiente para ser considerado como fidedigno o verdadero.
Bien, pero lamentablemente, como dijimos, muchas, lo que son las ciencias humanistas, lo que le llamo yo hoy en día, han rechazado esto. No sé si le ha pasado, pero a mí sí me pasó, tanto a nivel académico, secundario, terciario, o en la universidad ocurre, cuando le preguntas a un profesor de historia, ¿cómo hace él para determinar la veracidad de lo que él te comenta, o lo que te dice, o lo que te lee en un libro? Muchas de las personas no lo saben. Los profesores simplemente son repetidores de cosas que le han dicho a ellos que es así, de un escrito, pero cuando vos empezás a indagar o preguntarles respecto del Jesús histórico, ellos lo tienen por fuera. Le han enseñado a ellos de que Jesús no existe. Y es extraño. ¿Por qué es extraño? Porque el mismo profesor que uno le puede consultar, ¿Jesús existió o no?, ese mismo profesor puede asegurar de que él proviene del mono, o que todo esto proviene de la teoría del Big Bang. O sea, aceptan eso como verdades, pero no pueden aceptar, con más de 19.000 manuscritos, la existencia del Señor Jesús. ¿Se entiende un poco cómo vamos? Sí. Entonces es claro de que el mundo, esta ciencia humanista que está plagada en todo el sistema educativo, están sacando a Dios, están sacando a Jesús y sus enseñanzas de las escuelas. Y las consecuencias de ello, bueno, ya lo vemos, que el hombre cada vez es más maligno. ¿Por qué? Porque se va alejando de Dios. En el momento en que en Estados Unidos se sacó la Biblia como fuente histórica, en 30, 40 años ya empezaron a ver los famosos homicidios masivos de una persona retrasada mental, por decir, que con una escopeta o con una metralleta entra a disparar dentro de una escuela. Siendo uno de los países con más auge de cristianos de larga data, ¿no? Sabiendo que tuvo presidentes que tuvieron raíces cristianas. Creo que uno de ellos fue Abraham Lincoln, ¿no? Sí, él fue uno de los primeros. De hecho, la constitución, no solamente la americana, la constitución argentina, están basadas en principios cristianos. En varias constituciones, muchas, ¿no? Casi son 193 países, y se estima que alrededor de casi 120, si no mal recuerdo, las constituciones están basadas en los principios bíblicos. Son bases bíblicas. ¿Sí? No robará, no mentirá, no. Todas esas vienen de la ley de Dios. O sea, a ver, que robar es malo no porque lo diga la ley. Robar es malo porque lo dice Dios. Y porque Dios lo ha determinado de esa manera. ¿Se entiende? Bueno, inclusive la gente no sabe eso. Bien, piensa que es una cuestión, inclusive el ladrón que roba no se siente mal delante de Dios porque nunca le enseñaron que el que puso la ley es Dios. Se enojan con el Estado y le dice ladrón al Estado. Bueno, pues son 3 puntos aparte, por así decirlo. Pero lo que nosotros tenemos que considerar es que muchas de las cosas que dictaminan que son buenas o son malas provienen de Dios y están impregnadas en muchas de nuestras constituciones. Inclusive los jueces de las Supremas Cortes de Justicia tienen hoy en día iconografía cristiana religiosa. ¿Sí? Así que es inevitable, no se puede sacar a Jesús de la historia, no se puede sacar la enseñanza ni la ley de él. Lo quieren borrar, lo están haciendo, pero no lo van a lograr. Su palabra siempre va a permanecer. Bueno, si consideramos entonces, volviendo un poco al temita de la historicidad, considerando el valor de la historia, analicemos los manuscritos que tenemos acerca de las Escrituras. ¿Son fidedignos los testimonios acerca de Jesús? ¿Son verificables las Escrituras? Cada vez que llevamos a este punto, lo que hacemos es que las personas trabajen. Y de hecho la idea también, inclusive a los oyentes que son cristianos, es llevarle a que indaguen. Es llevarle a la persona que no se quede con lo que le han dicho, sino que tengan la capacidad de verificar que lo que le dicen es real o no es real. Que haya una comezón, digamos, para ir y buscar. ¿Cómo lo debería? ¿Se acuerdan cuando Pablo predicó? Y bueno, lo debería, dice que tenían el oído más picante, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque no se quedaban con lo que Pablo decía. Ellos iban a la historia y verificaban si estas cosas eran así. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo que tenemos nosotros como cristianos no es quedarnos con lo que nos hayan visto, lo que nos hayan dicho. Tenemos hoy las Escrituras, Biblia. Yo soy de las personas que me gusta más ir a las fuentes. Y ahí es donde vas a evacuar muchísimas otras dudas. Hay que entender que la Biblia no solamente es un libro histórico, es un libro científico. Tiene la ciencia no de los hombres, sino la ciencia de lo alto. Sabiduría no de los hombres, sino la sabiduría que proviene de los altos. Y esto que es tan maravilloso, tan grande, es provisto
a seres despreciables, dice la Escritura. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, ¿para quién? Para deshacer. Inclusive las argumentaciones que existen hoy en día respecto de aquellos que quieren negar al Señor Jesús. Pero no se puede evadir, no se puede rechazar todas las evidencias que hay del Señor respecto del Señor Jesús. Pero sí puedo hacer una comparativa. ¿Sí? Ahí tengo un cuadro, el segundo, si Isaías los tiene allí a mano también, que si se trata de comparar respecto de la historicidad, comparemos la ciencia humanista, comparemos lo que hoy se enseña en muchas escuelas con respecto a lo que dice la Escritura. Sepan, por ejemplo, que hoy en día en las universidades, en los niveles terciarios, en lo que estudian ciencias, siempre van a estar vinculados con Heródoto, Tucídides, Platón, Aristóteles, ¿sí? Sí. Y esa filosofía que tienen ellos se despliega mundialmente, pero lo que no saben las personas es que de Heródoto, de Tucídides, Platón y Aristóteles solamente hay pocos manuscritos. ¿Saben cuánto? No más de 8. O sea que todo lo que se enseña en los sistemas educativos, sea universidad, y lo pueden corroborar, por favor les pido a los que son estudiantes universitarios o que son estudiantes de historia, profesor de historia, por favor, vayan a verificar cuántos manuscritos hay respecto de Heródoto, de Tucídides, de Platón, y qué antigüedad tiene. Sí, pero no es solamente el hecho que haya existido. El tema es que por ejemplo, los 8 escasos manuscritos que existen de Tucídides como de Heródoto, o sea que todo lo que sale, lo que se enseña proviene de uno de los 8 esos manuscritos, que no están en Argentina, obviamente, donde están Londres, París, están obviamente bien resguardados para que nadie los toque. Y sin embargo, la antigüedad que esos libros tienen son de hace 5 siglos. ¿Por qué? No hay un manuscrito desde el momento en que salió Heródoto, no lo hay después de Jesús, no lo hay 1000 años después de Jesús. El primer manuscrito, si retrocedemos la historia, tiene 500 años. ¿De acuerdo? O sea que en lo que se llama la datación, la periodicidad de ello, esto empezó a surgir hace 500 años. Y había estado apagado casi 1500 años. Por eso le llaman renacimiento en la historia. ¿Por qué? Porque quieren hacer renacer la historia, la filosofía antigua. La filosofía del placer, la filosofía de los goces terrenales. Eso es lo que quieren sacar a la luz. Y lo están haciendo. Ya lo han hecho prácticamente. Pero eso jamás va a quitar de que nosotros estamos bajo un terreno de carácter espiritual, bajo una ciencia que proviene de Dios. Discúlpeme, y hasta se llegó a copiar, digamos, ciertas teorías en ese sentido filosófica. Por ejemplo, no sé, usted sabe un poco más. El catolicismo ha copiado ciertos conocimientos filosóficos. Por ejemplo, creo que era Platón, el mundo de las ideas. Sabía que salía uno del mundo de las ideas para realmente ir supuestamente al mundo. El catolicismo lo tenía como el purgatorio. Y por eso que lo copian desde la filosofía, lo instalan dentro del catolicismo y por ende hoy se crea que se cita el purgatorio por esa razón. Correcto. A ver, el catolicismo como religión no ha sido fiel con respecto a la base cristiana. ¿Por qué? Porque ha empezado a introducir al texto bíblico supuestos pensamientos, ideas y filosofía como la que has planteado. No solamente eso. Yo te puedo garantizar que muchos cristianos hoy en día siguen pensando de que Jesús nació un 25 de diciembre, siguen pensando de que eran 3 reyes magos que se llamaban Baltasar, Gaspar. Sí. Pero estos son mitologías y fábulas salidas de la religión católica. Sí. Esto es salido de la religión católica. Que ya vamos a hacer un programa de eso. Pero el famoso Jesús con pelo largo y con esa vestimenta con una franja celeste o como de River, a veces le hacen roja. Sí. No fue así. Jesús fue una persona judía, vestía como judío y nunca usó el pelo largo. ¿De dónde sacaron? No hay evidencia escritural. Pero entonces también, lamentablemente, la religión católica ha tejido con ello mitos, fábulas, ¿sí? Que Jesús nació el 25 de diciembre, que la Virgen María permaneció virgen por el resto. Todo eso son mitos. Nosotros nos tenemos que remitir estrictamente al valor escritural, a los manuscritos. Usamos el método legal y con ello verificamos. ¿Sí? Y ahí podemos ver. Entonces sí, San Agustín de Hipona, Montesquieu, bueno, hay muchísimos que tienen esa filosofía. Tratan de convertir la fe en un pensamiento filosófico. Luchamos entre varias cosas, una fe pobre, como acá en Latinoamérica. ¿Por qué le decimos pobre?
porque carece de valores culturales, por así decirlo. Generalmente un cristiano se remite simplemente a leer la Biblia, lo que le dice alguien, y ya está. Pero hay personas que usan su fe como una fe inteligente. Esa es la que a mí me gusta. Una persona que piensa y medita, como dice la Escritura, el Salmo 23, el Salmo número 1, bienaventurado el varón, sí, que está sumergido en las cosas estas. Y de ahí va a sacar muchas otras cosas más. Y después tenemos la fe filosófica. Para mí no existe, pero es quizás la que muchas otras denominaciones de carácter de estos que estudian teología, filosofía angelical, ya están del otro lado de eso. Entonces han llevado este conocimiento a un ámbito académico que para mí no tiene mucho sentido, por así decirlo, porque la fe para mí tampoco es filosófica. Es una fe inteligente, basado en hechos reales, concretos, comprobables, y esa es la intención que tenemos hoy en día. Que la persona sepa que cuando se habla de Jesús, no se habla de un mito, sino se habla de una persona que existió realmente, que vivió, obró, murió y resucitó, y sigue vivo por medio de su espíritu. Bueno, una de las frases filosóficas, y corríjame si me estoy equivocando, usada por Pablo, porque Pablo fue muy instruido también dentro de lo que era la filosofía también. Sí. Una de las frases más utilizadas era con temor y temblor. Sí. Y se usó mucho también dentro de la filosofía. Pero él dice que todo lo que él obtenía siendo la religión, porque él dice, yo fui al 8º día circuncidado, de la tribu de Benjamín, pero todo eso lo tuve por basura para ganar a Cristo. O sea, todo eso lo que él sabía y entendía, lo tenía por basura porque sabía que entraba a lo mejor, que era Cristo, ¿no? El conocimiento de Dios por el conocimiento de Cristo, Dios. Y entrar en el conocimiento de Dios significa olvidar todo lo que te han enseñado, porque todo lo que te han enseñado está mal. Así es. ¿Bien? Entonces se llama nacer de nuevo. Por eso se llama nacer del Espíritu. Una ciencia nueva, un ser nuevo, que debe ser criarse, como dije tú, somos como bebés, como niños, tomamos leche, ¿sí? Espiritualmente hablando, Sí, sí. y nos crecemos hasta que tenemos la capacidad de comer alimentos sólidos. Bien, esa es la idea. Entonces, para mí ha sido un desafío. Yo no he conocido al Cristo basado en testimonios, por así decirlo, que le hacen la mayoría de las instituciones religiosas. No, yo estuve en la universidad y fue allí donde había debates y a mí me gustaba esa clase de debate, hasta que una persona que realmente tenía el Espíritu del Señor pudo realmente confrontarme y decirme, mirá, esto tenés que corroborarlo. Vos podés hablar y podés decir que todo es mentira, pero ¿dónde están tus hechos? ¿Dónde está tu comprobación? Y eso te golpea. Y después te das cuenta que no sos el único. Hoy, por ejemplo, figuras conocidas, no sé si conocen a Lee Strobel, famoso escritor de pensamiento cristiano americano, basó un libro porque él también, siendo ateo, entre comillas, su mujer se hace cristiana, y él tratando de destruir la filosofía cristiana para hacer de que su mujer no siga a Jesús, en el proceso, él analiza toda la evidencia y se vuelve cristiano. Se vuelve cristiano. Lee Strobel, Simon Griffin, el que hizo famosa la Universidad de Harvard, fue un abogado y posteriormente estuvo en los tribunales. A él era profesor de Harvard y se burlaba de los cristianos. Y siempre decía que todo era falso, era inventado, que fue insertado. Sin embargo, le retaron a que demuestre a través del sistema de la Suprema Corte de Justicia, el método que ellos utilizan, que compruebe mediante el uso de la Escritura si es real o no lo que dice respecto a la resurrección. Y en el proceso, Simon se hizo cristiano. Sí, y eso catapultó, porque muchas personas también que estaban ahí como apagadas, comenzaron a surgir, porque el hecho a veces hace falta demostrar de que si una persona tiene la fe suficiente para salir adelante y mostrar de que tenemos un Cristo real, te puedo pensar que muchas otras personas están esperando que eso ocurra. Bien, y el cristianismo tuvo mucho auge en esos periodos, y han salido algunos predicadores también en ese sentido. Así que gloria a Dios por las personas que no necesitan mucho y ya creen. Sí, son como niños, eso es lo mejor que te puede pasar. Pero hay personas que son duras, yo fui una de esas personas duras, por así decirlo, pero que por la gracia del Señor Jesús también me fui motivado a analizar las historias, los manuscritos, y hoy decir que verdaderamente yo no tengo excusa. Dios es tan real como yo mismo. Es más, de hecho tengo duda de mí mismo, pero no puedo tener duda de Él. Y esa es la base de esto. Entonces, en un programa como es el evangelismo que se predica aquí, la idea es esa también.
retarle a las personas, que no se queden con lo que diga un profesor, con lo que diga alguien que tiene una supuesta autoridad educativa. Busque usted mismo, sea capaz de analizar la evidencia y concluir. Saque un veredicto. ¿Vivió Jesús o no vivió? ¿Es o no es? Y si es, bien. Él tiene la llave de la vida eterna. ¿Qué dicen sus enseñanzas? Entonces eso te va a llevar a buscarlo. Y esa es medianamente la intención. Me quedan unos cuantos minutitos. Voy a tirar otra que es, a veces dice, bueno, pero no me hables de Jesús según la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces hablemos de Jesús como en el ámbito secular. Y traje una última diapositiva, la número 3, donde sin necesidad de ir a la Biblia, sin necesidad de usar la Biblia, tenemos historiadores seculares que han hablado de Jesús. Uno de ellos es Joseph ben Mattatiyahu, o famoso Tito Flavio Josefo. ¿Conocen la historia de Josefo? Bueno, él es un historiador judeo-romano del siglo I. Hablamos de una de sus obras que se llama Antigüedad Judía, escrito en el 94 después de Cristo, donde en sus líneas él escribe acerca de Jesús, como un historiador que marca que Jesús estuvo presente. ¿De acuerdo? Tenemos a Tácito, o famoso Cayo Publio Cornelio, político historiador romano entre los años 50 y 120 después de Jesucristo. Él tiene una obra literaria que se llama Anales, que se llama Historias, y ahí él también habla respecto de Jesús, y no solamente de Jesús, también de los discípulos. Tenemos Plinio el Joven, famoso Cayo Plinio Cecilio II. Este era abogado, escritor y científico de la antigua Roma, procónsul de Bitinia. Él en la carta 96 del libro 10, que está documentado, también habla de Jesús como persona histórica. Quisiera poder, yo esto lo voy a poner en un blog, como ya sabemos, sí, donde ahí pongo el relato, pues yo tengo el escrito en latín, lo tengo también en griego, entonces para que hagan la comparativa y se pueda ver estas afirmaciones. Para los griegos y para los latinos. Sí. Suetonio, por ejemplo, otro historiador biográfico, habla sobre la vida de los Césares. Y en el libro 5, hablando de los Césares, Tiberio entra en escena, Claudio, Calígula, y inevitablemente está Jesús presente allí. Es inevitable para ellos. Las persecuciones cristianas no fue un invento. Hay documentación de los Césares que han dicho hay que perseguir y matar a los cristianos. Esa documentación está, entonces, está claro. No se puede tapar el sol con un dedo. Marabar Serapión, este es un filósofo estoico de Siria. Escribía cartas a sus hijos y en sus relatos que estaban a distancia, y hace mención, porque el hijo le pregunta ¿qué es ese tal Jesús de un nazareno que escucho? Y entonces le explica allí quién era este nazareno a nivel histórico, ¿sí? Entonces Celso, el Talmud en el ámbito de lo judío, en todo está impregnada la historia de Jesús sin usar la Biblia. O sea, está bien, ¿quieres sacar la Biblia? Aunque me la saquen, yo te voy a seguir hablando de Jesús, porque tenemos evidencia a todo lo que hay herramientas facultativas, digamos, para poder afrontar mucho de lo que hoy dicen. No solamente la Biblia tiene como sustento, no. La biología te puede demostrar de que nosotros no provenimos de una explosión. Esto es programación, somos parte de alguien que lleva con lujo de detalle quiénes somos, quién nos hizo. Esto no es producto de una explosión. Entonces todo puede hablar de Dios si lo miramos con atención, ¿sí? Bueno, espero que los oyentes por lo menos les sirva esta información. Déjenme darle un dato bastante interesante. Analizando, por ejemplo, la comunidad atea, no se llama así, pero yo le llamo de esa manera, más del 90% de las personas que se dicen ateas son lamentablemente grandes profesionales o políticos, ¿sí? O sea, básicamente, a medida que más estudian en el sistema educativo, más se alejan de Dios. Porque así lo ha hecho. Quiero decirle esto también. ¿Quién es el que está detrás de los cambios culturales de la historia? La UNESCO. ¿Saben lo que es la UNESCO? Bueno, la UNESCO nació posterior a la Segunda Guerra Mundial y es la encargada, se llama Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, ¿sí? Se ha hecho estrictamente para que ellos puedan regular absolutamente todos los sistemas administrativos educativos. O sea que todo lo que se dice, se enseña en todas las escuelas, ¿dónde viene? De la UNESCO. Si vos querés enseñar algo que está fuera de ello, que vienen, tachado. Te tachan. O sea que ellos fueron los que, más o menos para que entienda la gente, puede ser aquella teoría de los dinosaurios. Todo eso lo metieron en eso. Puede ser aquella teoría también de los extraterrestres. Todas esas locuras. Son teorías que son insertadas por la misma UNESCO. Exacto. La UNESCO permite tomar eso como ciertos valores reales y no la vida de Jesús. Así es.
O sea que hay una mano negra, hay una mano oscura. Dice la Escritura que ya está el misterio de iniquidad. ¿Sí? O sea que Satanás también tiene un antievangelio y lo tiene en el poder de la cultura humana. Nos estamos acercando a los últimos tiempos, que son los que quepa duda. Y el carácter de los hombres de los últimos tiempos es justamente aborrecedor de las cosas de Dios. No porque nazcan así, les enseñan a aborrecer a Dios. Nosotros, misericordia de Dios y la gracia que siga abundando y que crean en el Evangelio. Permítame terminar con un texto bíblico. Sí, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice allí claramente Juan hablando por el Espíritu, y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Bien? O sea que Juan sabía también que después de 2000 años su evangelio, eso que él vivió y lo redactó, sigue vigente hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Víctor, por esta oportunidad. Y bueno, dejando los canales abiertos, si quieren saber más al respecto, tenemos documentación, todo por usted. Bueno, aquellos que están escuchando, siempre tenemos nosotros un lapso de tiempo para que los hermanos del Ministerio Apoyo Bíblico vengan, expongan y realmente nosotros podamos incrementar el conocimiento que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y bueno, tienen los medios digitales también que puedan visitar, sí, Facebook. Sí. A través de la diapositiva que pusimos, sí. Tenemos iglesiabiblica.com.ar o ministerioapoyobiblico.com o apoyobiblico.com.ar y a través de allí todas las redes. apoyobiblico@gmail.com, sí. apoyobiblico@gmail.com, me pueden hacer todas las consultas. Si no estoy yo, también hermano Facundo, respondemos los canales y garantizamos por lo menos en 48 horas estamos respondiendo. Sí, la idea es ayudar a las personas en la pregunta que quieran. Respecto, inclusive, ¿qué palabras hacemos? A veces hacemos mucho análisis léxico, morfológico de ciertas palabras bíblicas, y ese es medianamente el objetivo. Ayudar a las personas que puedan entender con más precisión las Escrituras. Así es. Y si quieren otra información, también tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que bueno, le damos las gracias por estar este lunes. Lo esperamos, si Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, en esta sección que, bueno, Ministerio Apoyo Bíblico. Así que, hermano Facundo, Dios me lo bendiga. Hermano Santiago, Dios me lo bendiga. Nos estaremos para la próxima. Nosotros nos vamos al corte y ya estaremos volviendo nuevamente.